Vamos entonces a comenzar con esta sustentación pública de tesis del estudiante Néstor Iván Moreno Roballo. El título de la tesis es Estudio multiespectral de radiación solar comprendido en el periodo 2003-2020 según datos satelitales de SORCE y GOES. El director de la tesis es el profesor Benjamín Calvo Mozo y el codirector es el profesor Juan Carlos Martínez Oliveros. Como evaluadores tenemos al profesor Santiago Vargas Domínguez del Observatorio Astronómico Nacional y al profesor Juan Camilo Buitrago Casas del Space Science Laboratory de la Universidad de California en Berkeley. Entonces, para esta presentación, Néstor va a tener 45 minutos para hacer la exposición, máximo, y luego vendremos con preguntas de los evaluadores y la intervención del director y codirector. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Por comenzar. Buenos días, bienvenidos a mi presentación de sustentación de tesis de maestría. Un agradecimiento especial al profe Benjamín Calvo y a Juan Carlos Martín, que han estado acompañándome en todo el desarrollo del proyecto. Le dedico este desarrollo del proyecto a mi esposa y a mi hijo, que son el amor de mi vida, también pues a mis padres, a mi familia y al abuelo Augusto y a la tía Ilia, que ya no nos acompaña. Bueno, el proyecto se titula Estudio multiespectral de radiación solar, comprendido en el periodo 2003 a 2020, con datos satelitales del SURS y GOES. Mi nombre, Néstor Iván Moreno Roballo, ingeniero electricista, el director, el profesor Benjamín Calvo, del Observatorio Astronómico Nacional, y codirector Juan Carlos Martínez Oliveros, de la Universidad de Berkeley, California. Como temario tenemos los objetivos, los principales aspectos fenomenológicos solares, instrumentación, descarga de datos y procesamiento de señal, entrenamiento neuronal, conclusiones y por último referencia. Si están pasando las diapositivas, no sigo en la primera diapositiva que está azul. Sí, Y no lo veo en modo presentación, sino veo las herramientas arriba. No sé si eso ayude a... entender. Ahora sí veo el temario. pero no se ve en pantalla. Ahora sí. Y veo la... está bien, sí, pero veo veo las notas, o sea, la diapositiva siguiente, ¿cómo se llama eso? Hola. Si va arriba opciones de presentación, en la pestaña del medio, de pronto, así cambiar la vista. Eso. Listo, perfecto. Bueno, entonces... Y ahora sí veo temario. Ya, el temario, listo. Entonces tenemos objetivos, principales aspectos fenomenológicos solares, instrumentación, descarga de datos y procesamiento de señales, entrenamiento neuronal y por último conclusiones y referencias. Como objetivo general, realizar un estudio multiespectral de radiación solar comprendido en el periodo 2003 a 2020 según datos satelitales del SUR y el GOES en diferentes bandas y observar sus variaciones en un ciclo solar completo. Como objetivos específicos son tres: calcular la radiancia solar y flujos con los datos espectrales del satélite GOES, del sensor en rayos X en la banda de 0.1 a 0.8 nanómetros, del satélite SURS con los sensores de radiación XPS entre 1 y 34 nanómetros, SOLTICE entre 115 y 320,
SIN de 200 a 2500 nanómetros y TIN de 1 a 2500 nanómetros. Buscar posibles correlaciones entre la radiancia solar y los flujos multiespectrales suministrados por el GOES y el SUR con el número de Wolf como indicador de actividad solar. Y por último, implementar un algoritmo de agrupamiento con el uso de inteligencia artificial con los datos de entrada de los objetivos anteriores para analizar las posibles variaciones en un ciclo solar completo. Bueno, como principales aspectos fenomenológicos solares, vamos a hablar de dos principales, manchas solares y fulguraciones. Ya sabemos que desde la antigüedad la humanidad ha estado muy dispuesta al estudio del Sol por el movimiento del Sol en la esfera celeste, el estudio del equinoccio y el solsticio. Es por eso que en la invención del telescopio, Galileo Galilei era un... Bueno, voy a hacer un paréntesis porque la semana pasada le regalamos a mi hijo de 7 años una cámara fotográfica. Él empezó a utilizarla, a tomarnos fotos, a las plantas, a los animales. Entonces es muy divertido. Galileo Galilei en su momento también utilizó el telescopio para observar el universo, la luna, Júpiter y en especial el Sol. Entonces en el Sol pues vio unas manchas que le parecieron muy curiosas y empezó a hacer retratos o dibujos, ¿sí? Empezó a hacer los reportes en el año 1609 y 1610. Posteriormente, en el año 1613, hizo una publicación, Historia y demostración de manchas solares. También Christoph Scheiner, paralelamente, describió cómo el Sol rotaba sobre su propio eje durante 27 días. Bueno, mucho tiempo después, Henry Schwaber también hizo un registro durante 17 años continuos de actividad de manchas solares y fue pues muy curioso al encontrar un ciclo solar que en principio parecía de 10 años o a 11 años. Él vio cómo desde el inicio del ciclo habían pocas manchas solares y luego después de 5 años aproximadamente llegábamos a un máximo y volvíamos y bajábamos. Entonces pues ese desarrollo fue impresionante y Rudolf Wolf quedó muy interesado con aquel estudio. Es así como él hizo su índice de conteo de manchas solares, donde tenemos la fórmula, donde K es el coeficiente del observador, NG es el número de manchas solares, del grupo de manchas solares, y NS el número de manchas solares individuales. Actualmente estamos en el periodo solar 25, es un periodo que en predicción se supone que va a estar muy similar al periodo 24 y mucho menos fuerte que el 23, que tuvo una amplitud más alta. Bueno, las manchas solares son regiones oscuras que cambian de dimensiones, pueden aparecer, desaparecer,
durar minutos, horas, días, incluso meses. Por lo general aparecen en latitudes altas, en más o menos 30, y luego, a medida de que va corriendo el ciclo, se van encontrando en el ecuador. Luego para el siguiente ciclo vuelve e inicia, pero cambiando su polaridad. Rudolf, las fórmulas de Rudolf también son utilizadas con la NOAA y la NASA, y estos son insumos para nuestro proyecto. No pasa. Ahora como que mucho. Ya pasó. Así. Un segundo. ¿Listo? Bueno, es así como Gustavo Sporer descubrió el mínimo de manchas solares en 1645 a 1715. Fue muy curioso porque en ese periodo no se encontraban manchas solares, y pues se registró en la historia de las manchas. Posteriormente, Walter Maunder lo publica en el año 1890 y 1894, pero el término mínimo de Maunder fue acuñado por John Eddy en 1976 en la revista Science. Otro apasionado de la astronomía, Richard Carrington, durante sus observaciones tenía su telescopio y estaba haciendo una observación de dos manchas gigantes. El 1 de septiembre de 1859, en ellas, cuando estaba haciendo la observación, vio como de dos manchas solares salió una luz blanca intensa del visible, y pues lo reportó. Al siguiente día hubo reportes en La Habana, Cuba, y en Montería, en el registro bautismal del evento. También en Chicago hubo alteraciones en el telégrafo por su funcionamiento. Lo desconectaron, pero así pasó el tiempo y durante un rato volvió a funcionar sin estar conectado. En marzo de 1989, ya en el siglo solar 22, una tormenta geomagnética impactó muy fuerte en la Tierra, y fue tan fuerte el impacto que los transformadores de la central hidroeléctrica de Quebec se dañaron. George Hale, en 1909, mide la intensidad del campo magnético por Alberto Siman. Eso lo hizo, si vemos la gráfica, hay una mancha solar, y esa mancha solar sacó un slide o una rendija, y colocó un espectrógrafo para medir la intensidad del campo magnético, y ahí pues se confirmó realmente que el campo es muy intenso en las manchas solares, a más o menos miles de los grados. Bueno, una fulguración solar es un evento del Sol que libera gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética. Básicamente está situado en las manchas solares y se genera por la rotación del Sol. Entre ellas se hacen unos lazos y se genera así un comportamiento que es
muy típico cuando hay actividad solar alta. Aquí tenemos el modelo solar de las fulguraciones, donde hay un tubo de campo magnético donde se precipitan las partículas y llegan y hay un choque. Al acelerarlas hay una explosión y parte de esa energía cinética va hacia el medio interespacial. En la actualidad nosotros tenemos, o desde el siglo XX, tenemos instrumentación que nos permite medir energías en rayos X, en microondas, en rayo simétrico, en radiométrico, en ultravioleta, en rayos X de baja energía y en hidrógeno alfa. Son herramientas que no tenía, por ejemplo, Cristo. Bueno, en esta diapositiva tenemos como tal la esencia o el alma del proyecto. Se hace un estudio multiespectral de radiación solar desde rayos X, ultravioleta, visible e infrarrojo, con datos satelitales del GOES y el SURS. En ellas se evalúan las series de tiempo, el número de manchas solares, el número de eventos clase C, M y X, y se registran unos eventos de fulguraciones. También pues, se hace una comparación analítica de todos los flujos de entrada comparado con las manchas solares, la irradiancia solar total y el número de eventos. Adicionalmente, para darle un enfoque estadístico al proyecto, se hizo una correlación con la ayuda de inteligencia artificial, más precisamente con redes neuronales. Y por último, unas conclusiones. Entonces, pues vamos a ver la instrumentación utilizada. Tenemos el sensor GOES con una banda de 0.1 a 0.8 en rayos X. En XPS, el 0.1 a 40 nanómetros con rayos X ultravioleta extrema. Solstice de 115 a 310 nanómetros en ultravioleta. SIM de 240 a 2400 nanómetros en ultravioleta, en espectro visible e infrarrojo. Y TIM, que maneja una banda más larga que es de 0.1 a 2400 nanómetros. Rayos X, ultravioleta, espectro visible e infrarrojo. Bueno, para cada uno de las componentes de los sensores se aplicó un procesamiento de datos. Se descargaron los datos del satélite, se procesan los datos, se seleccionan las variables y se importan a MATLAB para realizar los diferentes cálculos y gráficos. El primer satélite en el que trabajé, el satélite GOES, que tiene un sensor de rayos X entre 0.1 y 0.8 nanómetros. Este satélite es operado por la NOAA de la NASA y sirve para el monitoreo del clima especial y el medio ambiente, los océanos, la presencia de rayos y el sol. Los datos están disponibles desde el año 1996. Bueno, dentro de la historia del GOES, pues han tenido bastante participación desde el año 75 y se categoriza con letra y con número. Entonces, actualmente estamos en el GOES TED 18. Para el satélite SURS se trabajan 4 sensores esencialmente: el XPS entre
entre 0.1 y 40 nanómetros, el Solstice entre 115 y 320 nanómetros, el zinc de 200 a 2000 nanómetros o 2400 y tin desde 1 a 2500 nanómetros. Bueno, entonces ahora vamos a ver las series de tiempo con el valor background del sensor GOES. Este sensor por lo general se trabaja para fulguraciones solares, pero en este proyecto nos enfatizamos en el valor diario background en series de tiempo y adoptamos la clasificación GOES de la siguiente forma: A para en una escala menor, B moderado, C fuerte, M severa, X extrema y mayores de 10, extrema mayor. ¿Para qué se hizo esto? Pues para poder tener un índice de promedio en cada uno del recorrido de la variabilidad solar. Entonces vemos aquí en la gráfica cómo al inicio de los ciclos solares se encuentra en menor, en una escala de 10 a la menos 8. Posteriormente va aumentando a moderado y llega a su máximo en fuerte. El sensor tiene un rango dinámico de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 3 y listo. Bueno. También se evaluó el número de manchas solares. Se hizo un promedio suavizado de ellas para tener una medida con no tanto ruido y conocer más fácilmente cuáles eran los máximos. Entonces en el ciclo solar 23 apareció dos máximos en el 2000 y en el 2001, y en el ciclo solar 24 solo uno. Bueno, la actividad solar desde el inicio del ciclo está ligado también al número de fulguraciones solares. Entre mayor sea la actividad del flujo, la actividad del ciclo solar, hay mayor fulguraciones. Entonces en el gráfico podemos ver cómo en la mitad hay más eventos clase C, M y X. Y cuando inicia los ciclos, prácticamente son nulas las fulguraciones. En clase C siempre vamos a tener una tendencia. Bueno, las series de tiempo del Source XPS están dadas desde el sensor para 0.5 a 40 nanómetros. Entonces se graficaron los flujos para ver cómo era el comportamiento del flujo a medida de que se iba aumentando la longitud de onda. Entonces vemos que estas gráficas tienen un comportamiento similar a la variabilidad del ciclo solar. Para el sensor Solstice en ultravioleta, de igual forma hay una tendencia de que inicia el ciclo solar con un flujo bajito y luego aumentando y luego vuelve a disminuir. Pero cuando nos encontramos con el sensor SURSIN, a medida de que vamos aumentando la longitud de onda y nos vamos acercando al infrarrojo, vemos que esta tendencia no es así.
sino que se va comportando cada vez más lineal. Bueno, tenemos el espectro de irradiancia solar de un día específico que fue una fulguración solar del 6 de septiembre del 2017, una de las más importantes. Se realizó la integral bajo la curva para conocer la irradiancia solar de ingreso de este sensor, pero como se trabaja de 0.1 a 2400 nanómetros, tenemos el 97% de la energía total. Este sensor también tiene la posibilidad de medir el espectro total y da valores de irradiancia solar diarios con una constante solar de 1361 y pequeñas variaciones. Se hizo un modelo de máquina vectorial predictiva para tener dos propósitos. El primero, suavizar la tendencia de la curva, y dos, encontrar los valores de hueco o gap que no estaban desarrollados. Eso fue por el tema de un fallo de unas baterías en el 2013. Bueno, también se ve dos ejemplos de fulguraciones solares. El evento del día 4 de noviembre del 2003. Entonces tenemos dos gráficos, uno para el sensor GOES XRSB. Aquí es importante notar que para un día específico hay que hacer la descarga de datos y esta descarga se hace por minutos, ¿sí? Entonces si yo quiero hacer series de tiempo y hacer descarga de datos diarias por minuto, pues vamos a saturar la máquina y no es muy eficiente. Ya para ver eventos puntuales, sí es necesario hacer la descarga para determinar el inicio y fin de cada fulguración. Entonces vemos como en este sensor tiene un inicio a las 7:28 y finaliza prácticamente a las 11:59. Y para el sensor XPS del SURS tiene un comportamiento similar. El evento del día 6 de septiembre de 2017 también se hace una comparación de gráficos, pero esta vez aumentando un poco la longitud de onda. Se trabaja con el sensor GOES XRB en rayos X y el otro en 115.95 nanómetros. Entonces vemos que efectivamente ve cuando hay una fulguración solar, pero es difícil encontrar cuál es el inicio y fin de la fulguración. Entonces simplemente nos dice un pico y hay una fulguración. Bueno, entonces, como les comentaba, se hace una correlación analítica de todos los datos, enfatizándonos en el número de manchas solares, la irradiancia solar total y el número de eventos. Entonces fíjense cómo cada una de estas gráficas tiene un comportamiento similar al ciclo solar de 11 años. Y las mediciones en flujo también tienen una relación, excepto en infrarrojo, donde ya se ve en línea recta. Entonces, se trae a colación esta diapositiva para ver cómo de todas las variables de estudio, todas son afectadas por el tema de la variabilidad solar.
operaciones del día, teniendo clase A, B y C de acuerdo al gráfico del GOES en valor background, teniendo la escala menor, moderada y fuerte en la clase GOES. Entonces vemos como para la clase A existen eventos clase C, M, pero no hay clase X. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el nivel de flujo en el GOES por el día es muy bajito, la probabilidad de tener una fulguración clase X alta es prácticamente cero. ¿Sí? Porque estamos por acá y pues para tener una fulguración con un pico tan alto es prácticamente complicado. Pero si vemos la clase C, el número de eventos en clase C son 1063, en clase M 375 y hay 47 eventos que pasaron a fulguraciones, clase X. Entonces esta es una buena medida para determinar cuándo hay una probabilidad más alta de tener fulguraciones clase X. Se analizan las principales fulguraciones y se determina que efectivamente cuando hay una relación en GOES, en background, en C, se encuentran fulguraciones más altas, en X17, X10, X9.3. Bueno, entonces ahora lo que se hizo fue hacer una correlación con inteligencia artificial. Se utilizaron las redes neuronales, por el simple hecho del manejo de los datos, cómo era la tendencia de datos y cómo fue su respuesta. Para eso fue necesario tomar cursos introductorios de Machine Learning y determinar cuál de estas era la mejor. Entonces hay supervisado, no supervisado, de clasificación y de regresión. Las redes neuronales sirven para predecir y también para organizar patrones. En este caso se utilizó para organizar patrones. Bueno, entonces como entrada en la red neuronal se tiene una entrada y el etiquetado de datos. En las entradas se utilizaron una matriz de 24 variables por 6075 datos y un etiquetado de 3 por 6075. Ya les voy a explicar más con detalle de qué se trata. El número de variables de entrada fueron 24. Está la irradiancia solar total, el número de manchas solares, el número de eventos C, M y X y los flujos entre 0.55 y 2400 nanómetros. Estas entradas son comparadas con un etiquetado que se le dio de acuerdo a la clasificación del GOES. Entonces se dio la clasificación en el valor background diario de las series de tiempo entre etiquetado A como sol calmo, pues mal llamado sol calmo, etiquetado B, sol con actividad moderada, y etiquetado C, sol con actividad fuerte. Se hace una arquitectura de red neuronal de 24 entradas con 10 capas ocultas y el etiquetado. Entonces al modelar el programa nos da que cuando se coloca una capa oculta, simplemente una capa oculta, el error es del 18.9%. Al aumentar el número de neuronas y llegar a 10 aproximadamente, el error queda en 9.7. Si se aumenta el número de neuronas, pues el error no disminuye. Entonces fue considerable por máquina
trabajar el número de neuronas con 10. Bueno, aquí tenemos la matriz de resultados, donde en ella hay 3 factores importantes en las redes neuronales. Se entrena la red a un porcentaje del 70%, se valida al 15% y se hacen pruebas de otro 15%. La matriz de resultados total es la que me indica cómo fue la correlación de todos los flujos y todas las señales con respecto a mi etiquetado, ¿sí? A mi etiquetado, que fue el valor background de la señal del GOES. Entonces encontramos que para sol calmo o menor son 2.895 datos con un 48.1% de la correlación de los datos. Para el etiquetado B encontramos el 41.3%. Entonces prácticamente se ve que el ciclo solar 23 y 24, bueno, los 17 años de estudio, están entre bajo y moderado. Y solamente hay un pico en el ciclo solar 23, donde me reporta un 1%, que son 58 datos que se pueden ver. El error pues es del 9.7%, y con esta correlación estadística ratificamos cómo la variabilidad del ciclo solar influye en todas las entradas de los flujos, el número de eventos y clasificaciones. Bueno, por último, las conclusiones. Usamos el número de Wolf como indicador de actividad solar, y en él notamos que en el ciclo solar 23 tenemos 2 máximos. Al hacer el cálculo de aproximadamente 13.9 años, indicando que debe usarse otras técnicas como Fourier o Wabers, que requieren un tiempo mayor para poder hacer este análisis. La actividad solar tiene incidencia en las fulguraciones solares. Se vio la importancia de utilizar los sensores GOES y SURS, así como las herramientas de inteligencia artificial con la ayuda de redes neuronales para reconocer patrones. Y determinar la cadencia de datos a utilizar requiere también pues cierta experticia. Comentaba de que uno tiene que desarrollar muy bien el problema a solucionar para hacer así la descarga de datos, porque desde, por ejemplo, desde el 2003, si cojo valores diarios por minuto, pues voy a tener una cantidad de datos que en sí pues a veces no son necesarios. Entonces lo que se hizo fue sacar el valor background del día y hacer series de tiempo, y ya para fulguraciones puntuales se trabajó por segundos o por minuto. Vimos las comparaciones de gráficos de flujo, de número de manchas solares, irradiancia solar total y números de eventos clase CMX, que tienen tendencias de inicio y máximos solares como el ciclo solar, excepto en infrarrojo. También calculamos la integral bajo la curva desde 0.1 a 2400 nanómetros, indicando el 97% de la energía total, 1321. Pero el SUBS también tiene la capacidad de hallar el valor de la constante solar de 1361, entonces ya la hace con el disco completo. Por último, pues se desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial. Los resultados obtenidos muestran que la correlación es del 90.3%,
de concordancia de la totalidad de los datos y un error de tan solo 9.7%, lo que indica que tanto el análisis, la comparación analítica y la correlación con inteligencia artificial dan un punto de similitud. Tengo algunas referencias y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor. ¿Listo? ¿Me abre? No, estamos creo que apenas. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, bueno, ahora pasamos a la sesión de preguntas, así que le doy la palabra inicialmente al profesor Juan Camilo Buitrago Casas. Para que realice las Hola, preguntas. profe. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, perfecto. Listo. Yo no soy profe, pero... Listo, hagámosle. Gracias, Néstor, por la presentación. Tengo preguntitas, entonces empecemos. Voy a empezar haciendo uso de su conocimiento y expertise expertise electricista. Entonces, usted nos mencionaba al principio que, por ejemplo, el evento Carrington tuvo implicaciones fuertes en las comunicaciones aquí en la Tierra. Desde su expertise electricista, ¿eso por qué pasa? Bueno, al haber un evento de fulguración solar, hay una emisión de todo el componente del espectro electromagnético en energía cinética. De ahí hay una oportunidad de auroras boreales que lo que hacen es cargar la atmósfera eléctricamente. ¿Sí? Tuve la oportunidad de tener ese fenómeno en un proyecto de ingeniería eléctrica entre Girardot y Puerto Salgar. En el COENSA suspendió la energía, pero ese día la atmósfera estaba muy cargada eléctricamente y al desconectarnos el circuito y poder trabajar con las cuadrillas, nos dimos cuenta en la verificación de ausencia de tensión que había tensión acumulada, ¿sí? Entonces todo este tema de cómo cargar la atmósfera es importante. Pasó en el efecto Carrington que hubo mucha carga de energía y dañó los transformadores. Entonces, tratando de entender, Néstor, usted dice que el hecho de que la atmósfera esté cargada eléctricamente, entonces eso es lo que hace que las líneas de tensión aumenten. Me estoy imaginándome ese mismo escenario un poco simplificado. Entonces tengo un cable, para mí las líneas de comunicación son cables, y debo tener algún tipo de corriente eléctrica dentro del cable. Usted me está diciendo que si yo pongo una carga eléctrica quieta cerca de un cable, aumento la tensión de ese cable, o quiero entender un poquito qué es lo que está pasando, cómo ocurre eso. La inducción hace que haya diferencia de potencial y se genere voltaje. O sea, si yo tengo una carga quieta al lado de un cable con corriente, la carga quieta está generando una inducción adicional en ese cable. Aunque son porcentajes bajos a lo que va a generar la energía eléctrica, ¿no? Es diferente tener inducción normal por generación eléctrica en hidráulica, térmica, eólica, pero este tipo de inducciones externas también aportan a la red. Ok. ¿No será, qué pasa si yo tengo esa carga cerca del cable y empiezo a mover esa carga? Supongamos que esa carga se mueve, de hecho, paralelo al cable. Entonces es como si tuviera dos corrientes, una paralela al otro, dos cables. Usted como electricista sabe qué pasa si tengo dos cables que tengan corrientes iguales
No me importa la magnitud, pero en direcciones iguales y paralelas. Ahí puede pasar lo que pasa en las fulguraciones solares. O sea, se puede encontrar que se forma un arco eléctrico. Ok, arco eléctrico. Un arco eléctrico, O sea, y se puede haber y podemos tener un corto. ¿Hay inductancia en ese escenario? Bien simplificado. Sí, ahí hay inductancia. ¿De quién con quién? ¿Quién induce qué sobre quién? Bueno, ahí la inductancia es del cable a tierra, ¿no? Del cable a tierra. Okay. Bien, entonces, solo para tener claro, como que de las cosas que se creen un poco es que en todo el escenario que tú mencionaste de eventos geomagnéticos, lo que se tienen son cargas eléctricas en algún lugar en la atmósfera terrestre, y ese movimiento de las cargas es el que genera inductancias en los sistemas eléctricos. Eso es como el grueso, para no entrar en súper detalles. Voy a pasar a otra pregunta, si está bien. Entonces, hoy estás haciendo una sustentación para una tesis de maestría en astronomía. Entonces, hablemos de un concepto, empecemos por concepto astronómico que tú usas en tu tesis y un concepto que repites probablemente cientos de veces a lo largo del texto de tu tesis, y es irradianza. ¿Nos puedes, por favor, definir qué significa irradianza? Bueno, sí, es la energía emitida sobre todo el espectro por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces está definida flujo igual a energía sobre delta de área. Ok, ¿y las unidades típicas de irradianza cuáles son? En sistema SI. Vatio metro cuadrado. Ok. ¿Cómo se relaciona la irradianza con la luminosidad de una estrella? Bueno, está relacionada por la energía y el tiempo. ¿Cómo defines la luminosidad del Sol? ¿Cómo se define esa luminosidad? Pues es la razón de cambio, la razón de cambio entre la energía y el tiempo. O sea, sin unidad de área. Sin unidad de área. Ok. Entonces, ¿cómo relacionarías esas dos cantidades, luminosidad y radiancia? Bueno, se relacionan con la fórmula de 4pi por 1.5 por 10 a la 11 al cuadrado por el flujo. Ok, está muy bien. ¿Cuál es el valor típico medio? Dame simplemente orden de magnitud, está bien, de la irradiancia solar en SI. 1361. Ok. ¿Cuál es la luminosidad en SI del Sol? 4 por 10 a la 26 vatios. Ok, o sea que si haces la fórmula que me acabaste de mencionar que relaciona irradianza con luminosidad, esas dos cantidades se igualan, y creo que esta la tuviste muy bien, o sea, bien. Súper, no, eso es, listo. Antes de entrar al tema de la tesis, o sea, a los datos y esto, porque tengo preguntas ahí, vamos un poquito ahora con la astrofísica de tu tesis, ¿no? Porque tú nos muestras valores de flujo y valores de irradianza en el continuo, digamos que el flujo integrado sobre todo el espectro, o la mayoría del espectro,
pero también nos muestras emisión en ciertas líneas en rayos X, en el continuo. Háblanos un poquito de cuáles son los procesos físicos detrás de la emisión de eso, cuál es el origen físico de esas emisiones, de las emisiones que están en tu tesis. Listo. Entonces, pues básicamente se aportan desde rayos X en la corona solar y en la fotosfera. En ultravioleta también tenemos participación de la fotosfera y la cromosfera. Y en el infrarrojo, más hacia el lado de la cromosfera y la fotosfera. Entonces, pero lo que nos llega a nosotros es flujo por unidad de área. ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono? Que por alguna razón este último pedazo no se te está escuchando. ¿Listo? Sí, ya hay mejor. Bueno, Mucho te mejor. comentaba que en rayos X esos eventos se ven en la corona solar y cuando hay una fulguración, entonces hay emisiones de rayos X, también en la fotosfera. Y para las otras emisiones, en ultravioleta y en infrarrojo, en la fotosfera y en la cromosfera particularmente. Ok, pero esos son los fenómenos. Yo quiero que nos cuentes un poquito del mecanismo físico. ¿Cuál es el proceso físico? Porque aquí en la Tierra no tenemos fulguraciones solares y sin embargo podemos producir rayos X o podemos producir luz en el continuo. Y eso es a partir de un mecanismo físico. Uno puede generar esas luces con mecanismos diferentes, pero en el fenómeno que nos describes, en fulguraciones y tanto en la fotosfera del Sol, hay unos mecanismos físicos detrás responsables de esa emisión. ¿Cuáles son? Bueno, ya entraste a un punto muy astrofísico. Está bien, no, está bien. Ok, pero ¿será que tiene que ver con emisión térmica? ¿Es la misma razón por la que nuestro cuerpo, al tener una temperatura, radia en ciertas longitudes de onda? O sea, ¿será un proceso análogo en el Sol? Sí, por supuesto. Te ayudo. Tú mostraste un caso de un espectro integrado en un buen número de longitudes de onda y eso tiene una forma bien particular. Sí. Que si la suavizaras, ¿qué forma es esa? ¿Qué forma? O sea, que parece una barriguita hacia arriba, una montaña hacia arriba. Yo creo que ni yo le estoy entendiendo qué es lo que está preguntando. Sí. Una planquiana es lo que yo quería escuchar. Sí. Perdón, Juan. Ok. Sí, o sea, que es simplemente radiación térmica y que esa radiación térmica pues, te da la forma global del espectro del Sol. Listo. ¿Y para los rayos X será también térmico o serán, no sé, será transiciones atómicas? ¿Qué es lo que tú estás viendo en rayos X? Bueno, en rayos X, en este comportamiento, ahí está más relacionado con el tema de la corona solar y las fulguraciones solares, donde la emisión de rayos X es muy fuerte y se debe más que todo por el cambio entre la cartulina y la corona. Esa pequeña distancia y esos fenómenos que hay en tan pequeña distancia hacen que tengamos un pulso en esta emisión muy alta. Tengo preguntas en este también y tú nos mostraste que uno de los instrumentos que usas es Source, ¿cierto? Y nos dijiste que Source es un instrumento espacial. ¿Puedo yo
poner un instrumento como SORCE o como los instrumentos en GOES, no en el espacio, sino ahí en el observatorio, y poder tener medidas de irradiancia como la que estás mostrando en esta diapositiva? Y si sí o si no, ¿por qué sí y por qué no? Sí, también se puede hacer instrumentos donde pueden colocar radiómetros que midan el visible, rayos X, en radio. Eso se puede hacer en tierra, pero cuando llegan aquí ese flujo a la tierra, pues hay que hacerle una corrección por el ingreso a la atmósfera, la velocidad, en fin, no es el mismo flujo que el que está allá. O sea, si yo cojo un instrumento idéntico en todo, idéntico, un gemelo de SORCE, y lo pongo ahí afuera en la puerta del observatorio, yo sería capaz de medir valores de irradiancia como el que estás mostrando aquí, de 1321 vatios por metro cuadrado. Si lo realizamos, sí podría ser posible, pero la intensidad del flujo es mucho mayor. Entonces no vamos a encontrar 1321, sino por ahí, no sé, unos 700. ¿Por qué sería menor? Por el impacto en la atmósfera. Bien, en esta gráfica, esto corresponde, tú nos dices ahí, al espectro de un día, el 6 de septiembre del 2017, y nos estás dando un número de 1321 vatios por metro cuadrado. Sin embargo, tú nos hablabas que la irradianza media del Sol tiene un valor de 1360 y pico. ¿Por qué te está dando este tan bajito? Bueno, este está dando bajito porque se está observando, ya te digo, esta diapositiva. Realmente el SUS tiene la capacidad de ver el disco completo entre 0.1 y 100 metros, 1 kilómetro, y lo que estamos viendo es simplemente de 0.1 a 2.400 kilómetros. Es una banda que va desde rayos X hasta el infrarrojo, pero nunca llega a radio. Espera que ese último pedazo se cortó un poquito. ¿Me puedes repetir esa última explicación en los últimos 10 segundos? Sí, que la instrumentación utilizada no tiene emisiones de radio. Entonces, ese valor de irradiancia solar total, pues va a disminuir. Ok. Ya que hablas de instrumentación un poco, al principio nos mostrabas un telescopio galileano, sencillo. ¿Puedo usar uno de esos telescopios? ¿Puedo usar ese tipo de óptica para medir en el continuo? ¿Lo puedo usar también en rayos X? ¿Cuáles serían las condiciones que necesitaría? ¿Cómo lo adaptaría para poder hacer esas medidas? El telescopio que utilizaba, por ejemplo, Galileo Galilei y Christopher es el visible, únicamente lo que podemos ver con nosotros. Ya a partir del siglo XX tuvieron la oportunidad de mejorar en el tema de la instrumentación y se puede ver otras emisiones. Okay. Pues, ¿por qué no puedo usar ese tipo de telescopios para medir rayos X? Porque la ventana óptica está simplemente para ese canal. Entonces no tengo posibilidad no es como si me estuvieras preguntando si yo tengo posibilidad de ver en rayos X. No puedo ver a las personas como
por dentro. Ok. Listo. Pasemos ahora sí a las gráficas. Puedes ir a esa gráfica de la irradianza total solar por source. Como no veo numeradas las diapositivas, me queda difícil saber cuál es. Esta, sí. Al principio de la charla nos mencionabas que durante momentos de alta actividad magnética en el Sol hay un número mayor de manchas solares, ¿cierto? Y de hecho, si tú nos mostrabas el número de Wolf, nos lo explicaste, y durante los momentos de máxima actividad hay un mayor número de manchas, pero las manchas son oscuras. O sea que las manchas emiten menos radiación. Sin embargo, en esta gráfica, en momento de máximo de actividad, la irradiancia sube. ¿Por qué? Porque las manchas solares emiten una intensidad de campo magnético mayor que las otras partes del Sol. Justamente Zeeman, con el experimento de Zeeman, se ratificó eso. O sea, pero ¿por qué si las manchas son menos luminosas, cuando tú muestras esta gráfica, la irradiancia es mayor? ¿No suena contradictorio? Dame un segundo. Vemos aquí en este gráfico que cuando hay mayor cantidad de manchas solares, tenemos una mayor cantidad de irradiancia solar total. Por esa dinámica o esa actividad solar de las mismas, porque el Sol está rotando y hace que estas se incrementen en su tamaño, forma y se vea cómo hay más actividad en el momento. ¿Esta? No sé si alcanzan a ver bien el diapositiva. Sí, estoy viendo la diapositiva. Sí, entonces... Estoy viendo las manchas solares. Exacto, entonces hay mayor intensidad cuando existen las manchas solares. Eso es lo que nos muestran los datos, pero sigue siendo contraintuitivo, ¿no? Porque aparentemente aquí veo un montón de regiones oscuras que son menos intensas en el continuo. O sea que yo esperaría que cuando integrara el flujo fuera menos, pero los datos muestran que es más. Está bien. Miren la mancha que está en el borde. Ya que tienes esta diapositiva aquí, Con el dedo. y No veo unas zonas brillanticas.
aquí hay unas zonas. Eso. Entonces, lo que está, creo que mencionando también ahí el profe Benjamín, es eso, o sea, ves como todas esas zonas de alta actividad que no son oscuras sino brillantes, las fáculas, por ejemplo, entonces ellas aumentan ese flujo total y compensa las regiones oscuras en el Sol y de hecho generan lo que terminas viendo en los datos, que hay un mayor flujo en los momentos de alta actividad. Y sí y no, Juan Camilo, porque esto es solamente una longitud de onda, la radiancia es en todo el espectro. Exacto. Y sí y no, Juan Camilo. Mal dicho. O sea, lo que dice Juan es cierto, pero es que no tengo una imagen aquí multiespectral, pero es cierto. O sea, es cuando tú integras en todas las longitudes de onda, que aparte era parte de la respuesta. Pero ya que tienes esta imagen aquí puesta, tú mencionabas que las manchas solares ocurren a latitudes altas y decías un número en tu presentación y decías 30 grados promedio. ¿Puedes ver manchas solares más arriba de 30? O sea, ¿qué tan arriba puedes ver manchas solares? Y la pregunta es, ¿puedes ver manchas solares en los polos del Sol? ¿Cerca de los polos del Sol? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, Ya- se puede ver las manchas solares en la fotosfera. En la fotosfera donde se ven. Y sí, en los polos son agujeros coronales. Ok. Bien. Pero la pregunta, Néstor, es ¿por qué? O sea, y si puede usted ver manchas en los polos. No, en los polos no se presentan las manchas solares. Simplemente en altitudes de más o menos 30. Ok. No, está bien. Pasemos a los resultados un poco. Cuando tengo preguntas sobre las redes neuronales, la parte que tú hiciste, tú implementaste un número de neuronas, mostraste una neurona, 2, 5, 10 neuronas y optimizaste para 10. ¿Qué pasa si, o sea, esto va a ser una pregunta ingenua, y es, aquí ingenuamente yo veo que si aumento el número de neuronas, el error disminuye. O sea, ¿por qué parar en 10? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 1000 neuronas? ¿Dónde paras? ¿Y por qué paras? Sí, se puede colocar más neuronas, pero el error no disminuye. Entonces lo que haces es yo no veo eso en esta tabla. Aquí terminas en 10, pero no se ve que el error vuelva a aumentar. O sea, ¿cómo sabes que 10 es el número óptimo? Porque seguí modelando y lo hice hasta 100 y el error no disminuye. ¿Tienes esos resultados? Esos no están en el documento de la tesis. Sí, pero los puedo tener. Listo. Yo te puse ese comentario, esa parte es importantísima ponerla. Listo, perfecto. Para sustentar bien el número de neuronas. Listo. Pero ahí Juan Camilo está medio implícito, porque si usted mira cómo varía el error va a una asíntota en 10. La diferencia entre 5 y 10 es solamente 1%. Mientras que la diferencia entre 1 y 2 es del 4%. Sí, o sea, sí se ve. Y claro, llegas a un momento en el que, de hecho, yo no esperaría que, un momento en el que puede que el error aumente. No, de hecho, no. De hecho, lo que yo esperaría es que hagas un overfit. Y de hecho, tendría que haber un análisis de cuándo parar para no
correr el riesgo de estar haciendo un overfit, un sobreajuste. Y eso tiene que estar dentro del documento de la tesis, porque eso no está. Listo. Tú muestras dos fulguraciones clase X y mencionas que las escoges porque fueron las fulguraciones más grandes del ciclo anterior y de este ciclo. Y tratas de hacer correlación. ¿Alcanzaste a hacer correlación estadística de los flujos de esas dos fulguraciones? Sí, pero solamente en rayos X y en ultravioleta. O sea, aquí estás mostrando eso, los flujos en dos rangos espectrales diferentes. Así es. O sea, rayos X arriba y radianza abajo. Pero aparte de que se ve visualmente, parece que coinciden, ¿alcanzaste a hacer algún análisis numérico para cuantificar la correlación estadística de estas dos series de tiempo? Solamente el inicio de la fulguración. El inicio de la fulguración sí se puede detectar, pero en las otras emisiones cada vez se va cerrando el pico. Y en el Súper. también va aumentando. Okay. Mi última pregunta, ahora sí, que se acabe la angustia, es perspectivas futuras. ¿Qué ves si se quisiera continuar un trabajo similar a este? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría mejorar? Bueno, pues para futuros proyectos, para fulguraciones solares, se puede utilizar la inteligencia artificial para predecir fulguraciones o para hacer predicción de próximos ciclos solares. Entonces queda abierto pues, para hacer análisis y utilizar este tipo de herramientas para soluciones astrofísicas. Okay. Sí. Eso es todo, profe Alexis, por mi parte. Bueno, Podemos pasar al otro gracias, lado. Juan Camilo. Entonces ahora damos paso a las preguntas del profesor Santiago Varas. Bueno, gracias, Néstor. Bueno, tengo algunas preguntas. Yamilo preguntó bastantes cosas sobre la física fundamental. Yo tengo solamente algunas generalidades para preguntarte. Una de ellas se relaciona con qué es lo que más emite el Sol y por qué, de qué depende eso en cuanto a radiación. Lo que más emite el Sol son rayos gamma y rayos X, y es básicamente por esa liberación de energía cinética que va hacia el medio interespacial. Entonces eso es lo más. Me refiero, y en promedio, o sea, la pregunta es en promedio, ¿qué es lo que más emite una estrella como el Sol? Y si todas las estrellas tienen un comportamiento similar, o el Sol es especial en cuanto a lo que más emite. No. Es decir, en ese espectro de distribución de energía, que no sé, no recuerdo si está en el documento ahora mismo, pero ahí hay una distribución de energía en diferentes longitudes de onda. ¿Dónde está el pico ahí? En el visible. En el visible es donde tenemos la mayor cantidad de energía. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué cantidad física intrínseca de una estrella en general? Es decir, para ponerlo en el contexto de si una estrella tiene tales características, uno esperaría que esa emisión no tuviera un pico en el visible, sino de pronto en otra longitud de onda, infrarrojo, ultravioleta, no sé. ¿De qué depende? O sea, ¿cuál sería como esa cantidad física
importante para describir cómo se distribuye la emisión espectral de energía. Te lo puedo preguntar de otra manera también, y es si el Sol tuviera, por ejemplo, una menor temperatura superficial o mayor temperatura superficial, ¿eso afectaría esa distribución espectral de energía? Sí, correcto. A mayor temperatura se va corriendo ¿Hacia dónde? ahí sería hacia los rayos X. Se va volviendo más. Sí, fíjate aquí. Se va hacia rayos X, rayos gamma, el pico. O sea, hacia longitudes de onda Más más cortas. Seguro. A mayor temperatura, No, ¿me dijiste a mayor o a menor? Digamos a menor, que típicamente. Sí, pues a menor temperatura va corriendo hacia el lado de los rayos X, y a mayor temperatura pues se va ampliando hacia llegar al ultravioleta y el infrarrojo. ¿Te acuerdas cómo es esa función de distribución de energía? De donde sale pues, la distribución de Planck. ¿Te acuerdas esa gráfica? Sí. De donde sale la ley de Wien, por ejemplo. Sí. Bueno. No tengo cómo responderte. Okay. No, pues claro, es una distribución en donde uno tiene un pico, en el caso del Sol en el visible, y luego una cola que se extiende a longitudes de onda más largas. Pero si la temperatura disminuye, entonces se va desplazando el pico hacia la derecha, es decir, hacia las longitudes de onda más largas. Más largas, hacia el ultravioleta, el infrarrojo. Esas longitudes de onda largas corresponden a más o menos energía. Entre más larga la longitud de onda, ¿la energía es mayor o menor? Menor. Menor. ¿Y qué es menor, el infrarrojo o el ultravioleta en energía? El infrarrojo. El infrarrojo. Entonces se desplaza hacia el infrarrojo. Bien. Bueno, otras preguntas en torno a cuando tú hablas de sol en calma, ¿qué significa eso? Y hablas en una parte de que seleccionas el sol en calma. Bueno, el mal llamado sol en calma porque en todo el tiempo hay una dinámica solar, ¿sí? Cuando hay sol calmo también existen prominencias, mini flares, y constantemente el sol tiene una dinámica. Pero eso depende de las manchas solares. O sea, si no hay manchas solares, entonces ahí no hay tanta actividad dinámica del sol. Entonces, en tu trabajo, cuando defines ese sol en calma, ¿te refieres a días, por ejemplo, en que no hay manchas solares? Manchas solares. ¿Y cómo se escoge eso dentro del ciclo solar? Es decir, cuando tienes el ciclo solar, ¿cómo defines tú cuál va a ser tu sol en calma? Porque realmente encontrar días sin ninguna mancha, pues sí, ocurre, pero. Pues eso se hizo con el valor background de rayos X, del sensor BOES. Ahí él me dice un rango que es de 10 a la menos 8 para ese estado. Entonces cuando el flujo es de 10 a la menos 8, la escala es menor o es sol calmo. Todo valor que digo 10 a la menos 8 lo consideramos como menor, calmo. Lo preguntaba porque cuando uno tiene el disco solar y tiene las regiones activas, típicamente también se llama sol en calma las regiones en donde hay granulación solar, pero no hay regiones activas como manchas, poros. Correcto. Entonces también se puede denominar esas pequeñas regiones como sol en calma dentro de un sol que puede tener regiones activas. Bien. Bueno, en cuanto a los satélites,
claro, ahí tienes satélites que se solapan en cuanto a la información, ¿no? Por ejemplo, el TIM pues cubre un rango bastante amplio, Sí. abarca. ¿Comparaste datos, por ejemplo, de TIM con otros en los rangos en que se solapan para ver qué diferencias había? Más por curiosidad para saber si de esa información ya calibrada, pues uno esperaría que fuera la misma, ¿no? Sí, prácticamente tiene el comportamiento de la variabilidad del ciclo solar, sí, excepto en infrarrojo, que sí prácticamente quedó una línea recta. Porque entonces la pregunta es, y bueno, sí está en el texto, pero te la hago aquí. ¿Por qué tomar tantos satélites y no el que cubre más rango? Pues porque podemos ver emisiones puntuales en rayos X, en ultravioleta, ¿sí? Ya puntualmente cada una de las bandas. Si cogemos toda la banda espectral, lo único que puedo encontrar es la irradiancia solar total. Y se da el caso aquí de que si el satélite, por ejemplo, el TIM, que va desde, si no estoy mal, de 0.1 a 2400, la resolución cambia mucho de satélite a satélite. Sí, correcto. Pues al tener un rango mayor, pues la resolución es mejor. Es mejor. Perfecto. Bueno, mencionas que en el ciclo 23 encontraron o encontraste dos máximos, pero mi pregunta es, ¿eso es verdad solo para el ciclo 23? Porque cuando uno tiene el ciclo solar, realmente hay un comportamiento bimodal en casi todos los ciclos en los máximos. El 22, por ejemplo, también tiene... Ajá. Entonces, me causó curiosidad que te especifiques que en el ciclo 23 son dos máximos, pero Sí, esos dos máximos se ven en el número de manchas solares, ¿no? En el ciclo pintado con el número de manchas solares. Pero ese comportamiento bimodal también se ve en la emisión en diferentes longitudes de onda, ¿o no? no, ahí sí no, porque la longitud de onda lo que se hizo fue sacar valores diarios, o sea, tengo un valor diario de cada uno de los sensores. Y de los picos, sí es. Sí, Es decir, hay los picos, por ejemplo, 2000 y el 2001. sí, ¿qué tanto están separados temporalmente hablando? ¿Cuántos días, meses o años? Este está del 22 de julio del 2000 Sí. al 30 de septiembre del 2001. Exacto, entonces quiere decir que están pues cubriendo un rango temporal bastante amplio, ¿no? De años. Eso mismo también se ve en las emisiones en longitudes de onda. En alguna longitud de onda ese comportamiento bimodal, ¿o no? Vamos a mirarlo acá. Y si es no, ¿por qué no? No quiere decir que tenga la respuesta ya. Buena pregunta. Acá, para el sur se trabajó desde el 2003 al 2020. Sí. Aunque lamentablemente no podemos ver el ciclo solar 23 completo. ¿Sí? Entonces ahí no es posible hacer esa comparación que me estás pidiendo. O sea, no tienes un momento de máximo dentro de esos datos. Ahí no. Por falta de datos de esos satélites. ¿Pero solo con el source o también con los otros? Todo el source tiene los 4 sensores. Y va desde el 2003. En cambio, para manchas solares, pues los registros están desde 1997, 16, en datos. ¿Y esperarías con la información que tienes que se vieran también esos dos picos en estas emisiones? Sí, por supuesto. Debería tener un comportamiento similar al de las manchas solares. Ok. Bien. Porque fíjate que en el siguiente ciclo, si no. En el 20. Ese es el de aquí, es el 24. Y en el 24, a ver, una búsqueda aquí rápida. En el 24 también tenemos el... Pero mira que aquí hay como, Sí, en el como 24 una meseta. también hay dos piquitos. Como una meseta.
¿Cuál correspondería ya al 2013? 2013. 2013. Ahí está el valle de esa forma bimodal. Sí, interesante la pregunta. Pero no es tan notorio, ¿no? No es tan, sí. Porque se vuelve como planito y... Sí, es plano. Bueno, continuemos. Ay, Santiago, pero Sí. ¿no le parece que la comparación debería ser con el siglo anterior? El 24 es de los más raros. No, pero es muy parecido el 22, 23 y 24 en cuanto al bimodal, es muy parecido. Es muy parecido. Sí, porque yo lo que me acuerdo es que en rayos X el 23 solamente tiene un pico. Claro, El 24 tiene dos. ok, pero ambos en número de manchas tienen los dos picos. Sí. Y el 23 también. Y el 22 también. Bueno, y el 21. No, el 21 ya no tanto. Es 22, 23 y 24 luz. Bueno, eso es para otra tesis. Bien, cuando hay falta de datos, en algunos casos mostraste, ¿podrías volver a mencionar cómo se completa esa información y qué tanto eso afectará el resultado? Bueno, La forma como completes sí. esa información. Cuando existen esos gaps, es necesario hacer un modelo predictivo para llenarme ese hueco, porque de lo contrario, el error aumenta considerablemente. ¿Sí? Entonces, se hizo un modelo predictivo para los datos donde no teníamos la información, se hizo el algoritmo, se predijo y se mejora considerablemente el error. Al no tener toda esa cantidad de datos es malo. Sí, digamos, pues para el tema de inteligencia artificial, pues, siempre tienes que trabajar una matriz de datos completa. Tuvo que introducirlos a mano con la interpolación. Ok. Toca realizarlo porque si no, la predicción no se... De acuerdo. En el algoritmo de inteligencia artificial, el que mencionas, el Neural Pattern Recognition, ¿utilizaste varios o solo este? O sea, no me quedó tan claro si este es el que Sí, ese fue es estándar en MATLAB. Ese es el estándar. ¿Y qué ventajas o desventajas tendría este respecto a otros? Es decir, se puede... No, pues hay otros que son más complejos, pero digamos que de acuerdo al ejercicio, uno elige su herramienta. ¿Pero valdría la pena comparar con otros o definitivamente? No, definitivamente, de acuerdo a los cursos introductorios que tuve, este algoritmo es el preciso para esta clase de ejercicio que es de clasificación, simplemente de clasificación. Ok, si yo quisiera... Si quiero predecir o algo, Sí. entonces tomo árboles de decisión y otras herramientas que sí son... De acuerdo, de acuerdo. ¿Está entre tus planes a futuro, por ejemplo, utilizar estos datos para hacer esa predicción o no? O sea, sería interesante para ver cómo se comporta. Porque claro, la predicción del ciclo solar es un quebradero de cabeza. Sí. No, y por eso, digamos, se enfatizó en el objetivo utilizar herramientas de clasificación y de agrupamiento, ¿sí? Y no de predicción, porque los datos que tengo son muy poquitos, desde el 2003 al 2020. Estaría haciendo prácticamente lo mismo que hizo Schwaber en su estudio de los 17 años de manchas solares, diciendo es más o menos 10 años. Entonces tuvo un escaso más o menos de un año, ¿sí? Por tener tan poquitos datos. Entonces para el tema de predicciones, entre más datos tengas, pues mayor va a ser la probabilidad de que tengas un buen resultado. Según tu trabajo, me gustaría escuchar, ¿cuál sería la principal motivación y la principal conclusión? Si tuvieras que hacer un resumen así de todo, principal motivación y conclusión. Bueno, me motivó pues desde que entré aquí al programa de maestría,
el estudio del sol por las energías renovables, porque quería conocer un poco cómo era el funcionamiento y nuestra fuente principal, el sol, ¿sí? Entonces se utilizó análisis, comparación de datos y correlación con inteligencia artificial para resolver o hacer, ratificar un patrón de la variabilidad del ciclo solar. Eso fue lo que más me motivó. ¿Y la principal conclusión? La principal conclusión, que entre la correlación analítica, la comparación analítica y la correlación con inteligencia artificial, los datos son prácticamente muy notorios en cuanto a la variabilidad y un porcentaje de error del 9.7%. Entonces esa es la principal conclusión del proyecto. ¿Esa conclusión se puede contrastar con datos de otros trabajos? Es decir, ¿esto se está haciendo o se ha hecho en otras partes? Sí se han aplicado técnicas de inteligencia artificial con el XPS y con el GOES para fulguraciones solares, ¿sí? Básicamente utilizan esos dos sensores para ese caso puntual, pero en variabilidad del ciclo solar no hay como ese comparativo entre esos dos. Bien. Por aquí algo. Bueno, los datos. ¿Qué tan complicado es trabajar con esos datos? Es decir, uno descarga los datos y ¿qué tienes que hacer ahí para enfrentarte con esos datos? Es complejo, ¿no? O sea, aquí se ve una cantidad de imágenes, flujo, pero la descarga, pues tienes que tener una buena máquina con capacidad, pues, para poder hacer la descarga. Pero esos datos ya vienen en sí, en unidades físicas. En unidades físicas, pero en formatos como JSON. Y hay que hacerle un tratamiento para poderlos llevar a MATLAB o Python. Python también lo utilicé para poder hacer, digamos, esa matriz. ¿Cómo se trabajan los datos? Siempre pensando en una matriz n por n, donde si tengo el día 1, no me puede faltar ningún dato, y al día 20 todos tenemos que llegar con esa cantidad de datos, ¿sí? No puede ser de que en XPS tenga 20 datos y en el Solstice tengo 10. Para poder hacer una red de estas tengo que tener una matriz n por n completa. Es por eso que se utilizaron datos prácticamente del 15 de marzo del 2003, porque habían unos sensores que no tenían lectura, ¿sí? Desde el 1 de enero. Entonces, desde el 15 de marzo se empezó a hacer esa matriz para que quedara n por n. ¿Y qué tan grande era la matriz? Ya poniéndole números para ver también computacionalmente hablando qué tan dispendioso fue. 24 por 6075. Bueno, no es manejable, es decir, Manejable. trabajaste en tu computador, ¿no? Correcto, Ir a la nube ni nada de eso. porque inicié con datos diarios por minuto, y pues eran muchísimos los datos, y la descarga también era muy compleja, porque prácticamente tenía que entrar al sensor, descargar el día y llevarlo al lenguaje de programación. ¿Sí? Entonces me podía tardar ahí toda la vida haciendo esa descarga diaria. En cambio, pues hay unos valores diarios en las series de tiempo, que ese fue el que se descargó. Bueno, ya finalmente me gustaría que me explicaras esta recomendación, que es la última que das, y el párrafo dice así: la simulación que se trabajó aquí considera un espacio numérico. De poder incluir fotografías del Sol a diferentes bandas, se puede analizar con mayor detalle cómo la variabilidad solar está relacionada directamente con el número de manchas solares, además de tener la posibilidad de ver días completos en el caso de las fulguraciones solares. No me queda tan clara qué quieres decir ahí. Bueno,
se puede tener imágenes ya de eventos puntuales, ¿sí? En diferentes emisiones, y hacer lo mismo con inteligencia artificial, ¿sí? Y con eso pues decimos cómo es el comportamiento, digamos, de la fulguración, o darle un patrón. Porque en últimas aquí, esta información que uno ve aquí pues sale de una imagen también, ¿no? Es decir, de hacer una integración ahí en todo el disco solar. No, porque el sensor lo que va a medir es la energía emitida. Vale, ¿Sí? perfecto, eso quería. O sea, aquí no tiene nada Aquí que ver no con tienes imágenes, sino son datos. Ok. Sí, todo eso es un píxel. Pero se podría hacer, por ejemplo, con imágenes de todo el disco Claro, solar también claro. y comparar. Inclusive ahorita mi esposa está haciendo un proyecto que me parece muy interesante para Caño Cristales, que es la planta macareña, y van a tomar fotografías en infrarrojo para ver el estado de la planta. Entonces, en diferentes emisiones se ve cómo la planta funciona. Perfecto, bueno, no es más felicitarte y a los Muchísimas directores. Sé que Milo tiene afán. Sí. Listo, vale, muchas gracias, profesor Santiago. Gracias. Entonces doy paso para los comentarios del director de la tesis, profesor Benjamín Caro. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si Juan Carlos quiera comentar también o... Ahorita le damos la palabra. Bueno, primero que todo, pues sí quiero felicitar a Néstor Iván. Realmente al comienzo, pues su motivación estuvo un poquito más del lado instrumental, pero lamentablemente por razones económicas no se pudo llevar a cabo. Y pandemia. Y pues también estaba pues de todas maneras su acercamiento al grupo solar. Dije, pues hagamos algo teniendo en cuenta que hay una restricción por su formación que no procede de la física, por eso de pronto algunas cosas se notaron. Pero quise aprovechar al máximo su formación como ingeniero, analizando datos que tenemos. Entonces él mismo se puso a la tarea de buscar las grandes bases de datos y encontró que tanto en BOES como en Solstice, ¿cómo se llama? El source, pues había una buena fuente de información. Y entonces la idea era, bueno, primero una pregunta, ¿sí? ¿Qué podemos estudiar? Podemos estudiar la variabilidad en un ciclo solar, o al menos coger un ciclo y un poco más. Y entonces, pues ese fue, digamos, como la guía, pero quiero anotar que fue iniciativa de nuestro Iván utilizar digamos, técnicas de inteligencia artificial para poder sacar algún tipo de patrón, ¿no? A mi juicio, lo que más se destacó fue, no sé si se demuestra la diapositiva donde está lo de las fulguraciones, y es, digamos, que uno dice, bueno, es sabido que mientras se acerca o se está muy cerca del máximo, no, donde están las fulguraciones a lo largo del ciclo, ¿sí? Uno ve ahí un patrón muy correlacionado, claro que visualmente no lo quiso hacer Néstor puntualmente, como en algún momento de sugerir, están los dos, no, donde tú tienes los de XM y C en una gráfica aquí, que sean los dos. Bueno, en uno de esos está, que están solamente para los dos ciclos. Es muy parecida a la de abajo. ¿Esta? Sí, la tiene esa parte. Y entonces lanzó ese criterio,
¿sí? De cobrar muy fuerte, moderado o suave en cuanto a las configuraciones. Y logró, cuando escogió ese criterio, después de estudiar pues, hasta cuántas neuronas valdría la pena pues, para optimizar tiempos, digamos, encontró una correlación relativamente alta, ¿sí? Utilizando esos tres criterios, es decir, porque de acuerdo con los criterios de entrada, me dio la impresión de que variaban los resultados. Y esos criterios están relacionados justamente con las figuraciones, es decir, que con los flares. Entonces, creo que hay que trabajarle más ese aspecto. Eso me gustaría en el futuro, no sé si discutir con Juan Carlos o el grupo a ver si eso se puede explotar en el futuro. En esto, durante el intervalo, me di cuenta que, por ejemplo, Lemon, Macintosh y Marsh, un trabajo que utilizó justamente Johann Nicolás en su trabajo para relacionar con ciclos. También tiene un comportamiento analizado con respecto al fondo de Boas, ¿no? Muy similar al que se trabajó acá, que se lo replicó. Pero él utiliza también otros criterios, ¿no? Para lo del ciclo, y creo que lo encontró por esto, fue relativamente bueno. Listo, gracias profesor. Entonces ahora le doy la palabra finalmente al codirector de la tesis, el profesor Juan Carlos Martínez Oliveros. Buenos días. Yo soy más corto que el profe Benjamín. Me pareció un trabajo muy interesante la aplicación que tiene para las redes neuronales a esto. Creo que tiene un gran futuro. Toca un poquito canalizar un poco más todo este esfuerzo. Me parece que con la ayuda de Néstor y en el observatorio se pueden hacer unos buenos trabajos relacionados en este campo con redes neuronales. Buen trabajo, Néstor. Gracias Juan Carlos, muy amable. Bueno, bien. Listo, todo terminado. Listo. Ahora todo el mundo a almorzar. Bueno, y muchas gracias a Santiago, a Juan Camilo y Santiago por sus comentarios. Creo que pues, eso enriquece. Y bueno. Bueno, entonces ahora